Bueno, buenos días a todos. Esta no va a ser una clase muy larga, pero me parece que eh, va a servir para suplir eventuales faltas de conocimiento, de definiciones y demás en lo que respecta a marcapasos. En realidad son todas cosas que eh, pueden ver y aprender mucho mejor durante la realización de controles en sus respectivos servicios, pero bueno, acá del hospital y clínicas lo hacemos de determinada manera y un poquito la clase, o sea que esto no va a ser mucho seminario, sino más bien clase, va orientada a eso, homogeneizar un poquitito el conocimiento de todos. Bien, ya se me armó. Entonces, los marcapasos, digamos, hay de dos tipos. Son los marcapasos transitorios y los marcapasos definitivos. A su vez, los marcapasos transitorios son los transcutáneos, que estos son los parches que en los últimos años han aparecido, que en general vienen acompañando a los desfibriladores externos, digamos, de uso comercial y que ustedes pueden tener en los centros asistenciales, pero eventualmente también en las emergencias móviles. Y que, bueno, que muchas veces resultan de mucha utilidad, habitualmente acompañados de algún instructivo o algo que les muestra la posición de las palas, que esencialmente tiene mucho que ver con los mismos que se utiliza en los desfibriladores externos automáticos. ¿Ah? Luego están los marcapasos transesofágicos. Esta es una modalidad que probablemente ustedes nunca hayan visto, pero sepan que desde el esófago, a través de un electrodo con una buena distancia entre los dos polos, y a través del fondo de saco de Haller, el receso del fondo de saco de Haller del pericardio, uno está en contacto a pocos milímetros de la aurícula izquierda, de la parte entre las venas de la aurícula izquierda, y con un estímulo allí puede capturar el esófago y eventualmente ser de utilidad para marcapasear, propiamente dicho, o incluso se puede utilizar para realizar alguna parte de los estudios electrofisiológicos de forma menos invasiva que de forma intravascular. Pero bueno, esto está un poco fuera de modé y se utiliza poco. Luego están los transitorios intravenosos, que es lo que ustedes conocen más, porque son los que se utilizan en las unidades cardiológicas y en las unidades de cuidado intensivo, cuando los pacientes lo requieren y no se le va a poner un sistema definitivo de forma inmediata. Luego están los transitorios transtorácicos, que son los electrodos que nos dejan los cirujanos cardíacos, habitualmente esterilizados, los alambrecitos celestes, verdes, esterilizados a través de la pared del tórax y que nos sirven para censar y nos sirven también para estimular en caso que así lo requiera por alguna complicación de la conducción en los posoperatorios de cirugía cardíaca. Y luego están los marcapasos definitivos, que hay de dos tipos: los endocavitarios, que son los que, digamos, ponemos los electrofisiólogos a través de algún acceso, de alguna vena, normalmente de las subclavias arriba, pero pueden ser otras, con, digamos, generadores que están ubicados a nivel subcutáneo, también subclavicular o eventualmente retropectoral. Y también están los definitivos epicárdicos, que son los que colocan los cirujanos, porque los electrodos van, digamos, tornillados al músculo, y el generador depende de si es un niño, un adulto, en qué situación se coloca. Puede ir intrapleural, puede ser diafragmático, puede ser abdominal, incluso puede ser en las fosas lumbares. Y después hay situaciones particulares de marcapasos que cumplen otras funciones, que son los resincronizadores y desfibriladores. Los componentes de un marcapasos son el generador y los electrodos. El generador, conceptualmente, hay tres elementos: la fuente de energía, el microprocesador, digamos, la computadora, y la carcasa. Y ambos
los tres elementos son de vital importancia y por eso así se clasifican. La fuente de energía, en realidad ustedes piensen que tienen que tener una batería, la cual dure muchos, muchos años, eso que es una batería bastante particular, con materiales especiales, que además esa fuente de energía tiene que, digamos, tener muy buen aislamiento para su funcionamiento y mecanismos de seguridad que eviten su depleción de forma acelerada. A pesar de todas estas cosas que les estoy diciendo, lo que es la fuente de energía es lo que menos ha avanzado en lo que es estimulación cardíaca en todos los años. En realidad, el ser humano como tal no ha podido avanzar mucho en lo que es la forma de reservar, guardar, almacenar energía. Hubo un primer aumento, pero podía que hace 20, 30 años que en realidad no hay un avance sustancial en lo que es a guardar energía se refiere. Luego está la parte del microprocesador, que en esto sí se ha disparado la tecnología, en la capacidad de administrar la energía, que ha permitido que nos duren más los aparatos. Inicialmente los marcapasos solo estimulaban, pasaron a censar, luego pasaron a guardarnos información, luego pasaron a tener cada vez más algoritmos de seguridad, cambios de periodos refractarios, un montón de funciones que los han hecho cada vez más complejos, y bueno, y algunas cosas sirven y son muy útiles y otras no tanto. Y bueno, son de repente específicas de manejo del especialista, ¿no? Y la carcasa, que digamos tiene la protección mecánica, que tiene como principal objetivo la protegerlo de, ustedes piensen que el aparato es un aparato eléctrico que está metido dentro del agua, porque el cuerpo humano es mayoritariamente agua, está metido dentro del agua durante años, o sea que no se tiene que oxidar, no tiene que entrar agua, ni humedad, y además tiene que tener cierta protección para las interferencias electromagnéticas que eventualmente se dan en nuestra vida cotidiana. En esto también se ha avanzado mucho. Los electrodos, que digamos son cables especiales, que han ido aumentando en complejidad. Primero era una sola línea alambre de metal, o sea, que eran cables unipolares, después pasaron a ser bipolares, después pasaron a tener sistemas de bobina y tener 3 líneas, 2 líneas de bobina, 4 líneas, cada vez son más complejos, y a pesar de todo eso, sepan que los cables estos son hechos prácticamente todos a mano. En las fábricas, los marcapasos, por la gran diferencia de la calidad de los materiales que se utilizan para su confección, en realidad no se ha podido lograr una máquina que sea aún tan eficiente como la mano instrumentada, ¿no?, del ser humano para hacer los cables. Es decir, los cables son hechos realmente a mano la enorme mayoría. Esos cables tienen, además de la conducción propiamente, tienen, digamos, de forma proximal algún sistema de conexión, de enchufarlo al generador, y luego en la otra punta, la forma distal, tienen el lugar donde se conecta con el tejido, que también tiene particularidades de la forma que se fija, e incluso en la punta fármacos, corticoides, para evitar que los problemas de la cicatrización y que ese empalme con el tejido genere fibrosis que eventualmente lo aleje o nos haga perder captura o sensado de los cables. Entonces, generadores y electrodos hay muchos y muy diversos. En realidad esto es una lluvia de fotos nomás. En cuanto a la clasificación, sí estaría bueno saber que, bueno, que hay marcapasos, que hay resincronizadores y desfibriladores, que marcapasos cumple la única función de mantener el ritmo. Los resincronizadores tienen además la función que ustedes conocen en la insuficiencia cardíaca, y los desfibriladores además tienen la función de no evitar, sino tratar las arritmias ventriculares cuando ellas ocurren. Los electrodos hay de 2 tipos, endocárdicos y epicárdicos.
los electrodos endocárdicos, que son los que ustedes han visto o verán probablemente. Hay de fijación pasiva o de fijación activa. Los electrodos de fijación pasiva, que antes se usaban mucho más que ahora prácticamente se han dejado de usar, o son muy pocos centros que todavía los utilizan, tienen algún sistema de sujeción, de aspas, de material blando, que bueno, nos ayudan a que quede sostenido en ese lugar. Por el contrario, y esto no es fijo, ¿no? Se pone o se tira y se saca, pero no tiene ninguna forma activa de fijarse el tejido. Estos, valga la redundancia, la de fijación activa, tienen un tornillo en la punta que se despliega, entonces el cable queda atornillado al músculo ventricular, auricular o bueno, lo que se esté buscando. Y los cables, los dos sistemas, tanto los endocárdicos, tanto los pasivos como los activos, tienen además, digamos, posibilidad de, acá en la punta, liberar corticoides, y esto ha sido, como ya les había comentado en la diapositiva anterior, un avance muy importante para los umbrales crónicos de los electrodos. Los epicárdicos, que son los que utilizan los cirujanos, los hay unipolar todavía, actualmente intentamos siempre que pongan electrodos bipolares, y también los hay de diferentes formas de fijación, ya sea a través de puntos, como es este que se muestra acá, o a través de también tornillos, como es este que se muestra acá, que van fijados al músculo y de vuelta, auricular o ventricular, según lo que se pretenda. La nomenclatura, nosotros estamos acostumbrados a referirnos a los modos de estimulación de los marcapasos con acronímicos. Estaría bueno saber bien de dónde sale. La primera letra corresponde siempre a la cámara donde el aparato es capaz de estimular. La segunda para saber dónde es capaz de sensar. La tercera es qué hace cuando sensa. La última letra, que es única, hace referencia a la capacidad de tener adaptación de frecuencia, que en realidad hoy en día todos los aparatos, todos los marcapasos que ponemos, tienen capacidad de adaptación de frecuencia que nosotros podemos prender o apagar, pero que las tienen siempre. La cámara estimulada 0 es cuando no está estimulando, A estimula aurícula, B estimula ventrículo, D cuando estimula aurícula y ventrículo, y ese, en realidad, lo pueden ver como nomenclatura de fábrica porque es un aparato que está diseñado para que ustedes lo pongan en single, o sea, en una sola cámara, que esa puede ser, después que esté implantado, A o B. La cámara sensada sigue los mismos acronímicos, y después la respuesta de cuando sensa puede ser 0 o ninguna, o sea que sensa solo para guardar información, pero no tiene ninguna acción. Y es cuando el aparato frente a una onda sensada lo que hace es inhibirse. Por ejemplo, el AAI, que cuando sensa una onda en la cámara auricular, se inhibe porque la aurícula ya se contrajo, o el BBI, cuando sensa la actividad ventricular propia, se inhibe. Luego está la letra T, que es trigger, que esto es algo que es un algoritmo que se programa de seguridad, que es que cuando sensa en una cámara vuelve a estimular de seguridad en la cámara siguiente. Esto es un dispositivo que, alguna función que se puede activar para cuando tenemos o podemos tener problemas de sobresensado. Rara vez van a dejar ver un aparato se deja de forma definitiva en T. Y después otra forma bastante común, que es la D, que son los aparatos que tienen en general capacidad de sensado y estimulado en aurícula y ventrículo, DDD. La respuesta es dual, ¿por qué? Bueno, cuando se sensa en la aurícula, acto seguido se estimula el ventrículo, pero si se sensa la aurícula se inhibe, y si se sensa el ventrículo se inhibe, por eso se pone la letra D.
Cuando hablamos de modos asincrónicos, son cuando estimulan la aurícula, el ventrículo o ambas, pero no sensan. Entonces, esto es una programación que de repente nosotros podemos hacer en un paciente que va a ser intervenido de una cirugía donde tenemos miedo que haya un sobresensado que inhiba, que durante la cirugía se sobresense, por ejemplo, un bisturí eléctrico, y se inhiba, y es un paciente con ritmo marcapaso dependiente, puede ser peligroso. Bueno, lo dejamos en un modo asincrónico, o sea que no detecta, lo único que hace es estimular. Y los modos sincrónicos, bueno, son los demás que ustedes han visto, con algún caso particular, el BDD, que vamos a hablar después. Entonces, de acuerdo a esta tabla, que es una tabla muy, muy vieja, pero que bueno, se sigue aplicando, tomando lo que quiero que sepan es un poquito de las variables que nosotros consideramos, es que elegimos el modo de estimulación o el modo de aparato, el modo de programación o el tipo de aparato que elegimos para ese paciente. Tenemos que saber cómo está su función sinusal en reposo. Si tenemos un paciente que tiene una función sinusal en reposo, en principio no necesita estimular la aurícula en reposo. Tenemos que saber cómo está la función sinusal en ejercicio. Si el paciente tiene una limitación en su función sinusal de ejercicio, va a necesitar estimulación durante el ejercicio. Cómo está la conducción auriculoventricular, y esto nos habla de qué garantía podemos tener nosotros de que el estímulo eléctrico llegue al ventrículo. Entonces, en base a estas tres variables, la función sinusal en reposo, la función sinusal en ejercicio y la conducción auriculoventricular, es que nosotros elegimos el modo de estimulación. No necesariamente un aparato distinto. Por ejemplo, alguien que tenía una función sinusal en reposo anormal, por ejemplo por bradicardia, pero que con el ejercicio aumenta bien la frecuencia cardíaca, este paciente podemos programarle solo un modo AI, porque sabemos que su frecuencia cardíaca va a aumentar de forma normal cuando haga ejercicio. El caso contrario, cuando la función sinusal en reposo es anormal y también es anormal en ejercicio, el sistema tenemos que aprender la función R, o sea, la capacidad de que la frecuencia cardíaca de estimulación aumente con el ejercicio. En ambos casos estamos presuponiendo una función auriculoventricular normal, y por eso es que nos estamos quedando solo con un marcapaso que se estimule en la aurícula. En cuanto hay inseguridad de cómo es la conducción auriculoventricular, o sabemos que tiene un bloqueo auriculoventricular, hay que ir a modo de estimulación de doble cámara, y cuando la función sinusal no nos interesa, por ejemplo, si el paciente está en afiliación auricular permanente, o el paciente, digamos, hace mucha esfera paroxística, no es candidato a mantener el ritmo, bueno, entonces ahí se puede ir a un modo de estimulación de solo en el ventrículo. Pero de vuelta de esto, diapositiva, quiero que retengan las variables que consideramos para el seleccionar el modo de estimulación. En cada uno de los casos, eso lo van aplicando. El implante de marcapasos, bueno, lo más habitual, por vía endovascular, que el aparato vaya ubicado en la región subclavicular. La mayoría de los implantadores prefieren la subclavia izquierda, antes se prefería la subclavia derecha. Va un poco en la comodidad del operador, en la experiencia del operador, en cómo tiene dispuesta en la sala los equipos. Suponiendo la situación óptima, en que uno tiene cierta experiencia en los dos lados y la sala puede programarlos de los dos lados, bueno, quizás sea de elección poner el aparato en el brazo no diestro del paciente, y habría que preguntarle si él es derecho o zurdo. Entonces, esto es un procedimiento que habitualmente en los adultos se hace bajo anestesia local. Aquí en este paciente se está poniendo del lado derecho, se infiltra la zona. Aquí caben dos técnicas, o hacer la incisión, ir a buscar la vena cefálica,
que esto es la técnica de disección, y luego canulando la vena cefálica pasar los electrodos, o ir directamente a puncionar, como cuando hacen una vía central, y ahí poner guías, entonces esos son abordajes por punción. Las dos técnicas son de recibo, depende de vuelta del expertise, la experiencia del operador. Hay alguna evidencia de que la vía de disección tendría algunas ventajas sobre la de punción, sabiendo que, bueno, que a veces la vena no se encuentra, a veces la vena es muy chica y no pasan los electrodos y se termina puncionando. ¿Ah? En general, la mayoría de los operadores en este momento vamos directamente a la punción y no a la disección. Se colocan los electrodos, como se ve en la foto, se coloca electrodo, se posiciona, esto lo van a ver mejor en la sala, se posiciona donde se quiere y luego se mide ahí de forma aguda cuáles son los parámetros, y de esta forma confirmamos si el lugar que quedó el electrodo que escogimos es adecuado o no, si los umbrales, las impedancias, demás datos del electrodo son buenos para dejarlo en ese lugar. Luego el electrodo se conecta al generador, y bueno, y todo el sistema se aloja en un bolsillo subcutáneo realizado. En los adultos en general, ya salvo complicaciones previas o otras circunstancias, los bolsillos siempre son subcutáneos. En algunas situaciones a veces hay que ir por vía retropectoral y la técnica es un poquitito más compleja. En niños chicos casi es la norma que pongamos los marcapasos a nivel retropectoral, porque bueno, disminuye mucho las posibilidades de decúbito, ¿no? de lesiones por apoyo de generador en la piel. Esta placa ya se lo mostré en algún otro seminario, pero bueno, esencialmente lo que muestra es el marcapaso puesto, siempre los electrodos enrollados, los electrodos queden enrollados por detrás del generador, para que en los futuros abordajes para recambio de generador no los dañemos al abordar la cápsula, también para protegerlo de los golpes. Y bueno, se trata siempre de abordar la subclavia a nivel estratorácico, a veces no se puede y hay que hacerlo intratorácico, se tiene más riesgos de complicaciones mecánicas en la pleura, el pulmón. Baja por el tronco iluminado, cava superior, y bueno, y va ahí, se llega a la cámara que quedamos, en este caso el ventrículo derecho, punta del ventrículo derecho. ¿Ah? Este es un marcapaso de doble cámara, donde vemos un cable que llega hasta el ventrículo derecho y otro cable que se posiciona en la aurícula. Ambos cambios su notificación activa. Este es el frente, normalmente con el frente nos alcanza, pero bueno, en este caso tenemos el perfil y queríamos mostrarlo. Siempre hay que ver que los cables se vean hacia adelante y no hacia atrás. Otra foto también que ya la vieron este es un resincronizador, o sea que tiene 3 electrodos, no solo el de aurícula derecha, el ventrículo derecho, sino también un electrodo que entra por el seno coronario o una vena tributaria lateral del ventrículo izquierdo. Y también distinguen el generador, ya vieron varias imágenes de esto, los 3 cables saliendo y los 3 conectores en el aparato. Y esto es un aparato puesto en un recién nacido, para que tengan ustedes idea del tamaño. Esto es un aparato puesto en un paciente con QT largo, y el electrodo es epicárdico, por eso se ve este tornillo puesto aquí. Todo esto, y el implante a nivel abdominal, todo esto puesto, digamos, por cirugía cardíaca, ¿verdad? ¿No? Esto no lo hacemos nosotros en sala. Habitualmente en las placas, esto también es una caricatura, pero en las placas de tórax nosotros podemos presuponer un poquito los modos, algo de los modos de estimulación a través de las placas de tórax. Cuando vemos solo un cable aquí en la aurícula, estamos en modo AI, o sea, es un marcapaso solo de aurícula. Este es un marcapaso solo del ventrículo izquierdo. Cuando nosotros vemos este electrodo que es valve, ventrículo izquierdo no, ventrículo derecho. Disculpe. Cuando nosotros vemos un solo cable que llega hasta el ventrículo derecho y ponemos atención y puede haber señales aquí proximales, sepan que hay electrodos que, si bien... Sí, no, mire, yo estaba acá haciendo... Gabriel, Sí. Gabriel, apagar por favor Gracias. Disculpen, ya va. Ya veo que Gabriel está muy atento a la clase.
El cable tiene la capacidad de sensar en la aurícula, no de estimular, pero de sensar en la aurícula, y por eso es que es un electrodo, un modo VDD. Si ahí vemos las dos posiciones, probablemente sea un DDD, un bicameral, vemos los tres, es un resincronizador, y sepan que desde hace un tiempo a esta parte, muchos implantadores no ponen los cables de los BBI de esta manera en punta, sino que van buscando el tracto de salida, medio septal, incluso bueno, en breve vendrá todo lo que es la estimulación de rama izquierda y paragiciana, y la forma en que verán el cable es esta. Una vez que se implantó, se da de alta al día siguiente. Generalmente se le pide una placa de tórax y un electrocardiograma de control para ver que no haya ninguna complicación y ver que todo el sistema esté en posición. Y el electrocardiograma, bueno, como documento de la situación en que se fue el paciente. Cuando es un recambio, o sea que no hubo punción, no hubo abordaje vascular, solo se cambió el generador, puede irse o se va de alta en el mismo día. ¿Ah? A los 15 días, más o menos entre 15 y 20 días, el paciente debe venir a controlar la herida y a retirar los puntos cuando esto corresponda, cuando haya puntos que retirar, pero haya o no puntos, tiene que venir a los 15 días a controlar la herida y ver que todo está bien. El primer control propiamente dicho de umbrales y demás es a los 3 meses. ¿Por qué a los 3 meses? Bueno, es más o menos el tiempo que nos damos para que los cables adquieran su posición definitiva, digamos, y que se supone que ya pasado los 3 meses en adelante ya los umbrales no varían, entonces ahí nosotros podemos hacer ya la programación más definitiva de los parámetros que queremos con más tranquilidad, y a partir de ahí controlarlo hasta cada 6 meses. Cuando en los controles nosotros empezamos a ver que hay depresión de la batería, o sea que le va quedando poca batería, entonces empezamos a cortar los controles hasta que el aparato nos indica que tiene ERI, o sea, indicación de recambio electivo, que hay que cambiarlo porque se está agotando la batería, y a veces ya el paciente demora en atenderse, o bueno, o ocurre muy rápido, llega a lo que se llama EOL, End of Life. End of Life no se debe al paciente, se debe al generador. Y eso hay que ya cambiarlo de urgencia cuando nosotros vemos un paciente en esa situación. ¿Qué hacemos son los controles? Bueno, controlamos los generadores, los electrodos y la información almacenada. De generador nos interesa cómo está el voltaje de la batería, la impedancia de la batería, la frecuencia de imán, y todo esto se resume en cuánto tiempo le queda de vida a esa batería o vida restante estimada. Esto son, dependiendo de la marca, el modelo, qué es lo que le dan mayor jerarquía. Antes le teníamos que mirar mucho la frecuencia de imán, ahora prácticamente eso no se mira, pero sí seguimos mirando el voltaje de la batería y la impedancia para estimar la vida restante. Y de acuerdo a eso, definir, como les dijimos, la periodicidad de los controles. De los electrodos nos interesa la impedancia, que es un parámetro esencialmente de indemnidad estructural. O sea, cuando hay problemas de impedancia, muy altas o muy bajas, hay problemas de la integridad del cable, o de su conexión con el generador, o de su conexión con el músculo cardíaco. El umbral de sensado y el umbral de estimulado. Y después, la información almacenada tiene mucha. Acá resaltamos lo que eventualmente nos puede hacer cambiar conductas, el porcentaje de estimulación y sensado de cada cámara. De acuerdo a esto, nosotros programamos cuando queremos que el aparato sí esté estimulando todo el tiempo, por ejemplo, en el caso de un resincronizador, o por el contrario, no queremos que estimule, entonces nos basamos en esto para ver cómo, qué tan efectivos fueron nuestras formas de programación.
por ejemplo, nosotros alargando un intervalo AB entre la aurícula y el ventrículo, podamos lograr que el ventrículo sea menos estimulado, y esto puede ser bueno para el paciente. Otra información son los episodios de frecuencia rápida detectados, tanto en la aurícula como el ventrículo, los dos. Si hubo episodios de cambio de modo, veremos, es una prestación que tienen los marcapasos, que son capaces de detectar, de acuerdo a los criterios de programación, arritmias auriculares, fundamentalmente fibrilación auricular y flutter, y cambiar de modo de manera de no estar estimulando demasiado rápido a el ventrículo. Lo otro que miramos es el activador de sensor de actividad. Esto es un poco chismoso de la actividad que está teniendo el paciente, y lo miramos bastante, sobre todo los pacientes con resincronizador, y está bueno ir viendo cómo la cantidad de actividad diaria del paciente va aumentando con la resincronización, o eventualmente va disminuyendo con la descompensación de su insuficiencia cardíaca. Nomenclatura. Sensa. Esto se refiere a que cuando detecta la actividad eléctrica que ocurre en una cámara cardíaca. ¿Ah? Cuando esa actividad no es la que corresponde, no es la que nosotros buscamos, en general se habla de sobresensado. Entonces un electrodo que está en la aurícula, sensa la aurícula. Eventualmente puede haber un sobresensado de ruido, porque la señora usó un taladro, o puede haber un sobresensado de la onda ventricular, o un sobresensado de miopotenciales, de los músculos pectorales. Todo eso hablamos de sobresensado. Sensa es lo normal. Estimula es cuando el marcapaso envía un pulso eléctrico, lo que no quiere decir que esté ocasionando el efecto buscado. El efecto buscado habitualmente es la depolarización de la cámara. Cuando eso ocurre, decimos que captura. Entonces, para nosotros afirmar que está funcionando correctamente, tenemos que ver que cada vez que estimula, captura. ¿Sí? Bien, sobresensado, ya hablamos de qué era, y los distintos lugares donde pueden ocurrir sobresensados, o sea, sensados anormales. Repetimos, depolarizaciones o repolarizaciones de otras cámaras. Un cable auricular, por ejemplo, puede sensar la onda T de la cámara ventricular, rotura del sistema, potenciales musculares, interferencias electromagnéticas. Bien, entonces cuando nosotros evaluamos el sensado, imagínense en esta gráfica, ustedes ven una línea una línea roja, que es el voltaje que alcanzan las ondas en el corazón. No siempre alcanzan la misma amplitud cada una de las ondas, aunque sea un ritmo regular, bien llevado, no siempre tienen la misma altura. Entonces, digamos, esto nosotros lo podemos ver durante los controles del aparato. Y adecuar, digamos, las exigencias que el aparato tiene para decir que una onda es sensada o no. Vamos en concreto. Si yo le digo al aparato que diagnostique o sense a partir de 11 milivolt, ¿qué va a ocurrir? Que esta onda la va a sensar perfectamente y me va a marcar este latido. Pero estas dos ondas no las va a sensar, ¿no? Si yo le digo que sense 5 milivolt, ahí va a ver las tres ondas de forma correcta, ¿verdad? Ahora, si yo bajo esto más aún a 0,5 milivolt, ¿qué pasa? Me va a sensar toda esta actividad como si fueran todas depolarizaciones de la cámara que yo busco. Entonces, esto
que voy a decir ahora se presta muchas veces a confusión. Yo hago un aparato, un dispositivo, un marcapaso, lo hago más sensible si yo bajo la línea que le exijo para que diagnostique una onda. O sea, si yo lo tengo a 11 y le digo, hacelo más sensible, ustedes tienen que bajar este número. ¿Ah? O sea, hacia arriba es menos sensible, hacia abajo es más sensible. Entonces, lo que habitualmente se va haciendo es, se va aumentando esta línea, aumentando, 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 hasta que llega un momento que la ponemos y pierdo ondas. Por ejemplo, aquí sería 8. Pongo 8, veo todas las ondas, pero cuando paso a 10, ya pierdo una onda. Entonces digo que el umbral de sensado es 8. Yo escucho un silencio terrible, así que les pido si alguien no escucha, no escucha o no entiende, me diga, me pare y me diga. ¿Está? Bien, vamos bien, creo. Bueno, entonces, en este caso, bueno, 8,5. 8,5 es el umbral. ¿Ah? Habitualmente, si yo sigo subiendo, pierdo ondas. Entonces, yo para estar seguro, probablemente la programación de este marcapaso la haga un poquito por debajo. O sea, si 8,5 yo sé que es el umbral, programe a la mitad de esto para asegurarme ver todas las ondas y seguir lejos de la línea que me puede ocasionar sobresensado. Esto se hace todos los días en los controles de marcapaso, en cada uno de ellos, ¿verdad? Y se anota cómo está el umbral de sensado del marcapaso en cada uno del control. Bueno, en el implante y después en los controles. Bien. Ahora vamos a hablar de la captura. ¿Qué pasa con un estímulo? Bueno, nosotros en un ritmo de un paciente con fibrilación auricular, podemos tener todas estas situaciones. La 1 es el latido propio que tenía este paciente. ¿Tá? La 2 es cuando el marcapaso estimula y captura. Esta es una espiga groserísima, ¿verdad? Es una espiga de un aparato que está programado monopolar. A veces las espiguitas son bipolares, son chiquititas y son difíciles de ver, incluso en alguna derivada pueden no verse. Entonces, esta es la forma pura de los latidos. La 1, latido propio. La 2, estímulo y captura. ¿Tá? Captura total. ¿Qué pasa? Puede haber una situación intermedia, que es la 3, en que vemos que estimula y el complejo es más ancho que el latido propio, pero menos ancho que el latido capturado. Y es que probablemente parte del músculo cardíaco se depolarizó por nuestro estímulo y parte se depolarizó por la conducción propia ortodrómica del paciente. Entonces, aquí hablamos de fusión, o sea que es un latido intermedio, es lo mismo que pasa en forma electrocardiograma basal con las extrasístoles, ¿no? O sea, hablamos de un latido fusionado, una morfología intermedia entre la propia y la estimulada. Hay otras situaciones, que es esta, la 4, pseudofusión. Pseudofusión es cuando nosotros vemos que hay espiga, pero en realidad la morfología del QRS es exactamente igual que la del latido propio. Entonces, en este caso se habla de pseudofusión y lo que es importante es que esto no quiere decir que es una pérdida de captura. Muchas veces el estímulo llegó o llega cuando en realidad todo el miocardio, la enorme mayoría del miocardio se depolarizó por la vía ortodrómica, por la vía normal, entonces aparece esta pseudofusión y esto no quiere decir una pérdida de captura. Sí es una pérdida de captura esto. Cuando nosotros vemos una espiga que está separada de
la depolarización de la cámara precedente, acá es ventrículo, pero podría ser aurícula, vemos una espiga en el ventrículo que está bien separada de la depolarización anterior, o sea que no puede haber encontrado el ventrículo refractario, y no se produce una onda de polarización ventricular. Entonces acá hay estímulo, pero no hay captura. Esto es una falla de captura, una pérdida de captura. Y después, la última situación es esta, que es la no captura por refractariedad. O sea, cuando nosotros tenemos una espiga, esto ya vimos que es una pseudofusión. Tenemos una espiga muy cerquita de un QRS precedente, de un QRS que se generó por la depolarización normal, ortodrómica del paciente, y aparece una espiga. Aquí esta espiga no pudo capturar, pero si bien es verdad que esta espiga no capturó, no podemos afirmar que no capturó porque hay una pérdida de captura real, sino que muy probablemente, por lo cercana, encontró el ventrículo en periodo refractario y por eso no lo capturó. ¿Ah? Dice, bueno, Ale, sí. una cosa. Al Hola. mismo tiempo, esa espiga, digamos que aparece después de un QRS, no vio ese QRS. Ahí está. Entonces, la situación esta, como decía Álvaro, se generó porque no vio lo que estaba ocurriendo con el QRS. Ese no ver puede ser un no ver normal, porque, o sea, unos segundos antes de que se genere la espiga, el marcapaso toma la decisión de generar la espiga, ¿ah? O puede realmente no haberlo visto, o eventualmente puede haberlo visto, pero estar programado de esta manera de generar una espiga luego de haberla visto, que es el modo T, el modo trigger, que ahí habíamos hablado. ¿Ah? Lo que acá queríamos resaltar es esto de que las 6 situaciones que pueden ocurrir y que ni las 6, que es esta, ni la 4 son las 5. Esto es una pérdida de captura real, esto no podemos afirmar que sea una pérdida de captura y esto tampoco. El estímulo eléctrico es, digamos, desde el punto de vista físico, una descarga del capacitor. Y por lo tanto tiene una duración del estímulo y una amplitud. ¿Ah? Eso implica, además del concepto de estas dos variables que lo determinan, implica el concepto de que el aparato envía energía por cuantos. O sea, el aparato genera esta carga, que después se descarga y determina el ventrículo, y supongamos que esta carga es de una amplitud de 2 milivolts. Si yo tengo programado que el aparato estimule a 1,5, en realidad los dos se van a haber gastado igual, lo único que hay una parte de este estímulo que el aparato desecha y no lo utiliza. ¿Ah? Entonces, está bueno tener noción de esto para desaprovechar la menor cantidad de energía del aparato, porque una de las cosas importantes que nosotros consideramos en los controles es la forma de programarlo de manera de ahorrar energía y eventualmente diferir o evitar un implante. Esta descarga de capacitor, esta descarga de capacitor que decíamos tiene una duración y una determinada amplitud. Se puede hacer esta gráfica, que es cuanto más angostito, esta es duración en milisegundos, y esto es la amplitud en voltaje. Cuanto más angostito, menos duración tiene ese pulso, más es el voltaje que necesito para que capture. ¿Sí? Entonces, al más chiquitito, necesito más voltaje. Más ancho de pulso, necesito menos voltaje. ¿Ah? Y de esta manera se puede construir esta gráfica, en la práctica no lo hacemos,
pero está bueno que exista en nuestras cabezas, porque esto, si sabemos que funciona así, podemos tener alternativas cuando se nos generan problemas de umbrales. Normalmente se trabaja con una duración de 0,4, 0,5 milisegundos, en base a ella se establece el umbral, ¿tá? Y luego se programa por encima de ese umbral para estar tranquilos y estar seguros de que nuestro estímulo siempre va a generar captura. ¿Mm? Otro concepto importante es esta ecuación, que es que la cantidad de energía que nosotros vamos a gastar está en función del cuadrado del voltaje, pero es lineal al tiempo. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos umbrales que son en voltajes muy altos, si nosotros aumentando el tiempo logramos bajar ese voltaje, eso va a ser bastante bueno en términos de energía. O sea, el voltaje es al cuadrado y el tiempo es lineal. Por eso van a ver que, por ejemplo, cuando tenemos umbrales un poco altos, y altos me refiero a umbrales por encima de 1,5, 2, muchas veces nosotros preferimos alargar un poquitito la duración del estímulo para tener, en términos de amplitud, voltajes más bajos y consumir menos energía. Esto, como empecé la charla, hay que verlo en cada situación particular cuando se hacen las programaciones de los aparatos. Bien, entonces este es un ejemplo de una salida normal de un aparato, en este caso un resincronizador. Entonces nos informa la situación de la batería. Acá nos informa el voltaje de la batería, la frecuencia del imán, la corriente que tiene y cuánta carga le queda. Incluso acá nos muestra, tiene amabilidad de mostrarnos que le queda 7,4 años de vida. El voltaje de la batería, cuando la batería se empieza a gastar, el voltaje empieza a bajar, la frecuencia de imán empieza a bajar. La corriente de la batería tiene que ver mucho con la indemnidad del sistema, pero también empieza a bajar. Y bueno, y obviamente el porcentaje. Nosotros acá tenemos que este paciente se le midió los umbrales de captura, los umbrales de detección y las impedancias del cable. Las tres cosas que dijimos teníamos que ver de cómo están funcionando los dos cables. O sea, batería, cables. La captura en la aurícula, ven que este es el umbral, o sea, a 0,4 milisegundos, el voltaje más chiquito que logra la captura. Acá abajo les pone que en la fecha anterior, del control anterior, esto fue en mayo, este control fue en diciembre, en mayo era 1,0 a 0,4, o sea que el cambio es mínimo, no nos preocupa. El ventrículo derecho, este es el umbral, de vuelta, hay cierta tendencia a aumentar, pero el cambio no es mucho, tampoco nos preocupa. En el ventrículo izquierdo, como es habitual, el umbral de estimulación es mayor que en la cámara del ventrículo derecho y la aurícula. Habitualmente, no es una condición, pero nos ponemos más contentos con umbrales más altos en el ventrículo izquierdo. Acá hubo un descenso, tampoco significativo, no importa. En la detección 0,9 era el umbral auricular, siempre es más bajo, en general es más bajo el umbral de sensado de detección auricular que el ventricular. Acá era más de 12. Este aparato sensa solo en el electrodo ventricular, no sensa derecho, no sensa en el electrodo ventricular izquierdo. Y aquí están las impedancias que nos hablan sobre la integridad estructural del sistema. En general, impedancias por encima de 200, 300,
y hasta 1500 son normales o aceptables. Esto hay que ver un poco con el tipo de electrodo que se utiliza, y bueno, también uno, digamos, es más o menos exigente dependiendo del paciente que trata. Siempre como criterio general, impedancias por debajo de 200 son anormales y por encima de 1500 son anormales, aunque en todas hay situaciones particulares. Y acá están los parámetros básicos de este aparato. Está programado en DDD, o sea que fíjense que no tiene prendida la función R, quiere decir que probablemente si hicimos bien las cosas, este paciente tiene que tener una función sinusal normal. La frecuencia mínima a la que va a llegar es 60, la máxima a la que vamos a aceptar seguir esa aurícula es 130, y acá están los intervalos de los cuales ahora después vamos a hablar un poquito más. Intervalo automático o intervalo inferior de frecuencia. Esto es el tiempo que nosotros se programa en frecuencia, para el aparato es un tiempo. Este es hasta qué tiempo puede transcurrir sin censar una actividad en la cámara que estamos hablando, en este caso es una aurícula, para que genere una espiga. Entonces, nosotros viene una depolación auricular, otra depolación auricular, en cada ciclo el aparato se resetea y empieza a contar de vuelta. Cuando transcurre ese tiempo, y no apareció, no se detectó onda auricular, el aparato estimula. ¿Ah? Entonces a eso se hace referencia como intervalo automático, intervalo de frecuencia inferior, o en inglés el lower rate. ¿Ah? Sigue sin aparecer onda, estimula, sigue sin aparecer onda, estimula. Acá, antes de que se terminara el intervalo automático, apareció la onda auricular y por lo tanto no hay estímulo. Sigue el ritmo propio y acá de vuelta vuelve a aparecer el ritmo estimulado. ¿Qué cosas pueden hacer variar la frecuencia cardíaca cuando nosotros estamos frente a un aparato que estimula en una sola cámara? ¿Ah? Y son normales, ¿verdad? Lo más común es lo que se llama la función R o autorregulación de frecuencia, que son capacidades que tienen los aparatos de aumentar la frecuencia con el ejercicio y luego bajarla a lo inferior, al límite inferior, con el reposo. Esto lo hacen de distintas maneras, sensando el movimiento, sensando la frecuencia respiratoria, la temperatura, intervalo QT largo y el DPDT, un aparato que mide el DPDT. Esto en realidad a ustedes no les importa mucho, sí tener el concepto que no son funciones perfectas. O sea, no se adaptan perfectamente a lo que es la actividad del paciente, y en general los aparatos que predominan los sensores de movimiento sobre otras cosas tienen la dificultad que no siempre un mayor movimiento quiere decir un mayor ejercicio. Y el ejemplo típico es la escalera. ¿Ah? Entonces, uno hace más ejercicio cuando sube la escalera que cuando la baja, pero el aparato sensa más movimiento cuando baja la escalera, porque uno va a los golpes, que cuando la va subiendo. La estéresis. La estéresis es una función que nosotros activamos cuando queremos favorecer que el paciente tenga ritmo propio. ¿Qué quiere decir? Bueno, supongamos nosotros ponemos una frecuencia mínima de 60 latidos por minuto y esperamos que el aparato no deje bajar la frecuencia por debajo de eso. Pero podemos encontrar que cuando pasa del ritmo propio al ritmo estimulado, se produce un intervalo que es mayor a 1000 milisegundos, o sea que es mayor al que correspondería a esa frecuencia de 60 latidos por minuto. Es un intervalo de estéresis, o sea, le damos un poquitito más de tiempo
para que el aparato, para que el ritmo propio arranque, y si no arranca, arrancamos a estimular a 60, como lo indica la frecuencia mínima. Y está la frecuencia nocturna, que nosotros podemos hacer una programación diferencial entre la frecuencia mínima durante el día respecto a durante la noche, y ahí hay que ver un poquitito, hay que interrogar al paciente cuáles son sus hábitos, a qué hora se acuesta y a qué hora se levanta, para ver cómo se programa esta función. En general, cuando programamos la frecuencia nocturna, es también porque estamos buscando que el paciente tenga la mayor cantidad del tiempo el ritmo propio. Acá hay un ejemplo de lo que estamos hablando de histéresis, que a veces puede no ser fácil de entender, pero si lo entienden, se van a ahorrar un montón de dolores de cabeza, porque es una causa bastante común de consultas en la emergencia por marcapasos que funcionan mal, que no funcionan mal en realidad. Nosotros tenemos el intervalo de estimulación, que está estimulando correctamente, empieza a censar una actividad propia, que luego desaparece, y miran como el aparato, esta es la frecuencia cardíaca, 60 es la frecuencia cardíaca mínima, pero en realidad esta pausa es mayor, esperando eso, de que aparezca el ritmo propio, que no aparece. Luego que empieza a estimular, sí va a seguir a la frecuencia que nosotros tenemos programada como mínima de estimulación. Bueno, me adelanté un poco a la figura, pero es esto. La frecuencia nocturna, nosotros tenemos una frecuencia básica a la cual le decimos cuántos latidos menos, o a veces frecuencia menos, vamos a pedirle que tenga durante la noche. Y en general los aparatos hacen un descenso de la frecuencia básica a la frecuencia nocturna de forma paulatina, y no de forma brusca. Lo que nosotros sí le podemos programar son los horarios de acostarse y el horario de levantarse. Otra función para favorecer el ritmo propio. Bueno, hasta acá eran marcapasos unicamerales. Ahora se empieza a complejizar un poco porque vamos a analizar marcapasos bicamerales. O eventualmente tricamerales, que en lo que vamos a hablar el concepto es el mismo. Pueden estar en 4 situaciones distintas. Estimulando la aurícula y estimulando el ventrículo, que es A-pace, B-pace. Sensando la aurícula y estimulando el ventrículo, A-sense, B-pace. Sensando tanto la aurícula como el ventrículo, A-sense, B-sense. O estimulando la aurícula y sensando el ventrículo, que es A-pace, B-sense. Estas 4 situaciones los aparatos la informan, y en base a ellas nosotros resolvemos temas de programación, y dependiendo si queremos que estimule o no queremos que estimule. El mismo ejemplo que hicimos antes, cuando nosotros estamos con un resincronizador, queremos que estimule, y entonces queremos que el B-pace, ya sea Atral Pace B-pace o Atral Sense B-pace, el B-pace en total sea por encima del 95%, si es posible. Lo contrario, cuando nosotros ponemos un aparato en un paciente que lo tenemos solo por bloqueos paroxísticos, sabemos que la mayoría del tiempo está en ritmo propio, intentamos programar en frecuencias y en intervalos, de forma de que no estimule o estimule lo mínimo imprescindible. Entonces acá existe también el concepto de intervalo de frecuencia inferior, que es que luego que transcurre ese intervalo, que no sensa actividad propia, en alguno de los canales dispara un estímulo. Esto es fácil de entenderlo a nivel auricular. Cuando no detecta actividad auricular, estimula la aurícula y luego espera, si no aparece el ventrículo, estimula el ventrículo. Pero en los bicamerales, ¿qué es lo que puede ocurrir o lo que ocurre? Que además tienen una frecuencia superior de seguimiento. O sea, nosotros programamos una frecuencia máxima
en que el aparato, sensando actividad auricular, luego estimule actividad ventricular. Por ejemplo, si el paciente hace una fibrilación auricular y sensa la fibrilación auricular a 200, 300, nosotros no queremos que el marcapaso estimule el ventrículo a 300. Por eso le fijamos un intervalo superior de seguimiento. Entenderán entonces que ese intervalo superior de seguimiento, o upper rate, es una frecuencia que depende en alguna medida de la actividad que hace el paciente y de la edad del paciente y del ejercicio que realiza. O sea, un niño que normalmente con 8 años puede andar a una frecuencia de 130, casi que basal, 140, y haciendo ejercicio puede llegar a 190, 200, no vamos a programarle este intervalo superior a 110 porque le vamos a limitar su capacidad de ejercicio. Por otro lado, una persona mayor, un adulto mayor, un señor de 80 años, 90 años, su frecuencia cardíaca máxima calculada 120, 130, de repente con que le pongamos el upper rate a 110, ese paciente ya va a andar bien. Y ese intervalo superior de seguimiento, obviamente se refiere a el pasaje del sensado o estimulado auricular a el ventricular. Si el paciente tiene frecuencias mayores que se conducen por su sistema de conducción normal, el marcapaso lo único que va a hacer es sensarse y inhibirse. Bien. Entonces, transcurre un tiempo desde que se diagnostica la depolarización auricular hasta que se va a estimular el ventrículo. Pero ese tiempo es algo distinto si nosotros partimos de una onda que es propia, onda P, o estimulada, que le llamamos onda A. Nosotros tenemos ubicado el electrodo auricular en una determinada posición y ese electrodo detecta la depolarización auricular en el momento que el frente de depolarización pasa por su punta. Pero la depolarización auricular propiamente, en realidad, comenzó antes. ¿Sí? Lo está grabando igual. Cuando en las ondas propias, aquí marcamos donde eventualmente el electrodo auricular lo está sensando, transcurre un tiempo y se resuelve estimular. Cuando la onda es estimulada, por eso siempre programamos este intervalo unos milisegundos más, porque aquí sí la depolarización auricular comenzó cuando nosotros estimulamos. Entonces el intervalo entre la aurícula estimulada y el ventrículo estimulado siempre se programa algo mayor. Esto puede variar, pero pongamos 30, 40 milisegundos, más largo que el intervalo PB, que es el intervalo de la onda P sensada en relación al estímulo ventricular. Bien. Este intervalo, además, puede ir variando de acuerdo a la frecuencia cardíaca. O sea, en el electrocardiograma normal, cuando uno aumenta la frecuencia cardíaca, el intervalo, el PR se acorta. Bueno, la misma puede operar en un marcapaso, que es adaptar a la frecuencia, adaptación de frecuencia, del intervalo AB, que se va acortando a medida que aumenta la frecuencia cardíaca, y el rango en el cual esto se va a cortar, primero, si se acorta o no, y el rango que se acorta, son funciones programables de los marcapasos. Y lo cuarto a hablar acá es lo que se llama histéresis del intervalo PB. Nosotros también muchas veces, en plan de intentar que haya la mayor actividad ventricular propia, si el paciente viene con ondas P propias o eventualmente estimuladas, pero que se conducen por su sistema de conducción al ventrículo, de repente en un latido más,
toleramos un PB más largo, o una V más largo, antes de estimular el ventrículo. O sea que es como una histéresis del intervalo entre el aurícula y el ventrículo, para ver si, bueno, fue solo ese latido, y después retoma la conducción, o ya al siguiente latido ocurre lo mismo, entonces paso a estimular con el intervalo PB o el AB programado. Bueno, ¿qué pasa cuando el intervalo, la frecuencia superior de seguimiento se supera? Porque nosotros, por ejemplo, programábamos un marcapaso DDD con una frecuencia mínima de 60 y máxima de 130. Puede ocurrir de repente que la persona hace un ejercicio sin necesidad de que haga una arritmia, haga un ejercicio y su frecuencia sinusal supere la de esa frecuencia de 130. Bueno, entonces ahí el aparato puede ajustar la frecuencia de distintas maneras. Voy a hacer esta gráfica. La violeta es la frecuencia auricular sensada, la roja es la frecuencia ventricular programada. Entonces empieza a aumentar la frecuencia auricular y sensada, y el ventrículo la empieza a seguir estimulado. Cuando se supera, desde la frecuencia básica, ¿verdad? Cuando se supera el límite superior de frecuencia, entonces aquí el aparato empieza a operar algún cambio para que no todos los latidos que sensa sean conducidos al ventrículo. Ahí cada aparato puede hacerlo de distintas maneras. O hace lo que se llama un pseudo-Benquebach, o hace un 2-1, o empieza 3-1, alguna forma de atenuar ese aumento de la frecuencia auricular. O que la frecuencia auricular sea tan alta o sea alta mantenida, el aparato resuelva hacer lo que se llama el cambio de modo. Nosotros programamos a los aparatos para que cuando detecten una frecuencia auricular determinada, dejen de seguirla y pasen a un modo en que estimulan el ventrículo de acuerdo a una frecuencia, pero mirando la aurícula sin responder a ella. Vamos a ver con un ejemplo. 60, 130. Programamos máximo 130, el aparato empieza a hacer alguna forma de atenuación de frecuencia hasta que, por ejemplo, llega a 160. Cuando llega a 160, deja de actuar de acuerdo a lo que sensó de la aurícula y pasa a, por ejemplo, estimular ventrículo y abandona la función de D y pasa a la función de I. O sea, sigue mirando la aurícula, VDI sigue mirando la aurícula, pero frente a una depolarización auricular no estimula. Lo único que hace es inhibirse frente a la depolarización ventricular. Otra forma es hacer lo que se llama DDI, que en la práctica es lo mismo, o sea, que deja de actuar frente a un sensado, sino que frente a todo sensado se inhibe. Acá lo importante es que mantengamos la estimulación ventricular, por supuesto, pero además mantengamos la vigilancia de la aurícula, ¿para qué? Para cuando se retome la función sinusal. Cuando esta frecuencia baja por debajo del límite superior de frecuencia, el aparato vuelve a retomar su modo original, por ejemplo DDD, y vuelve a acompañar el ventrículo a la aurícula sensada. Entonces esto nos lo va a informar el aparato como que tuvo un cambio de modo automático.
Y esto habrá que analizar luego si se debió a una taquicardia sinusal, a otro tipo de arritmia, una fibrilación auricular o lo que fuera. ¿Ah? Son de las cosas que miramos durante los controles de los aparatos. Bueno, hay mucho más para hablarles, pero ya llevamos un buen rato y vimos con algunas cosas que son bastante complejas. Falta hablar de todo lo que son los intervalos y periodos refractarios, pero bueno, eso me parece mejor verlo con los aparatos adelante y no de esta manera. No sé, me imagino que muchas, pero si tienen alguna pregunta puntual, o Álvaro, si seguís ahí, no sé si estás, algún comentario, buenísimo. Alejandro, yo tengo una preguntita del trigger que no me quedó bien claro qué es lo que hace el funcionamiento. Sí, es una función que pocas veces vas a ver programada. A distintas situaciones yo te voy a explicar la más fácil de entender. Cuando tú tenés riesgo de que haya un sobresensado ventricular, o sea, cuando tú tenés que el cable ventricular puede en algún momento sensar actividad auricular, fíjate vos qué problema sería, ¿no? Porque quedarías sin estimular el ventrículo, o sea, pasarías a una sístole, ¿sí? Claro. Sí. Entonces, cuando eso puede ocurrir, tú tenés la posibilidad de decirle al aparato, cuando tú detectes, yo te lo estoy contando con un cuentito, pero eso es con números. No, mejor, así lo entiendo. Cuando tú le decís al cable ventricular, cuando tú detectes una actividad ventricular a menos de 100 milisegundos de una actividad auricular, estimula el ventrículo. ¿Ah? O sea, detectaste en el ventrículo, pero a pesar que donde detectaste fue en el ventrículo, volvé a estimular ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo que eso no sea ventrículo, sea aurícula. Entonces, normalmente vos programás la función de trigger como mecanismo de seguridad. Y eso casi todos los aparatos lo traen ya a veces de forma normal, ni siquiera la tocas tú. ¿Ah? Entonces, no solo si tú detectás aurícula, estimulás ventrículo después de un determinado intervalo. Ahora, si detectás una aurícula muy, muy, muy precoz en el cable ventricular, no te inhibas. Estimular el ventrículo por seguridad. Porque yo sé que un estímulo ventricular hecho sobre un ventrículo depolarizado, no pasa nada. Ahora, si yo inhibo la estimulación ventricular por un sobresensado auricular, quedó en asístole. ¿Se entendió? Sí, se entendió, sí. No. Impecable. Bueno, esto yo creo que, no es por hacerles terrorismo, pero esto que hablamos yo creo que es el piso del conocimiento de cardiólogo, ¿tá? Porque esto es lo que a nosotros nos permite en una puerta de emergencia o en un consultorio decir si realmente estamos frente a una disfunción de un marcapaso o lo que estamos viendo puede ser explicable por alguna de las cosas que vimos. Ya los temas de periodos refractarios, auricular, ventricular, perirrefractario, auricular, postventricular, o sea, son cosas más complejas que está bueno que las vean, porque son formas que tenemos de solucionar problemas, pero es de resorte del especialista o del neumocardiólogo que está haciendo la programación. Pero estas cosas que hablamos, ustedes las deberían manejar todos. No cómo programarlas, pero sí saber que existe y sí saber identificar los trazados que yo fui mostrándole un poquito en caricatura.
¿Está? Bárbaro. Alvarito, no sé si seguís ahí, si querés decir algo. Bueno, quedamos así entonces y nos vemos el jueves en la charla sobre difusión sinusal y bloqueo AB. Alejandro, Sí, perdona que te juro, hay unos pacientes acá que estamos viendo en la policlínica que quedaron pendientes de alguna cosa. ¿Está Tatiana por ahí? ¿Tatiana está por ahí? a Tatiana no la Y veo. por otro lado, mañana viste que está autorizado el resincro, el desfibrilador con resincro de la mujer de la unidad. Sí. ¿Sabías eso? Sí, iba a ir con Laura ahora porque, o sea, puedo ¿Estás acá en el hacerlo. hospital? Yo estoy acá en el hospital. Ah. Sí. Está. Sí. No sé, Bueno. no sé si ya no tenía algo coordinado mañana, pero si no, lo consigo en la sala. No, yo te digo porque yo puedo a partir de las 10, 10:30. Si Bueno, yo, o sea, yo mañana vengo temprano. Lo que quiero ver con Laura es si ya no tenía algo coordinado. ¿Está? está. Bueno, arreglás con Laura eso entonces. Sí, arreglo con Laura. Dale. Hasta luego. Bueno, ¿y Tatiana está por ahí? Tiene que traer el resumen de la historia de una paciente muy interesante que vimos ahora hace un ratito. Bueno, no, ¿Está Tatiana ahí? ¿No está? No, no se está sabe. Tatiana acá. Está. Marchamos. Está. Bueno, está. Arreglá con Laura. Hasta luego. Bueno, hasta luego todos.